Buen día, ingeniero Ernesto Alonso Ocaña Valenzuela, catedrático de la asignatura de Vibraciones Mecánicas en el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. El equipo integrado por Ramos de la Cruz Yajaira Guadalupe, Reyes Valenzuela Adrián, Sánchez Domínguez Alonso Emanuel, Vázquez Alvarado Hugo Alberto. Vamos a exponer el tema 4.4, tolerancia a desbalance. Buscamos que este tema quede de la mejor manera explicado y entendido por los escuchantes o los oyentes. En esta presentación se mostrará la información o el texto de la mejor manera resumido para que sea entendible para el público en general. Empezamos con lo que son las ventajas este, de este tema, que es la tolerancia a desbalance. La primera ventaja es que se evitan fallos por fatiga en la estructura y elementos asociados al elemento rotatorio. O sea, se busca primero que nada evitar que exista una falla en el sistema. Incrementa la vida útil del sistema rotatorio o máquina. Se busca con esto también que la máquina y el sistema tengan una mejor durabilidad y rendimiento. Ayuda al ahorro de energía y también previene cargas excesivas en rodamientos debido a sobrecargas. Mayormente estos sistemas trabajan con mucha demanda de carga o sobrepeso. Estas son unas de las principales ventajas que tiene la tolerancia a desbalance, entre muchas otras que existen. Bueno, a continuación les voy a explicar un poco lo que significa la tolerancia de desbalance. En algunas máquinas con elementos rotativos no equilibrados se producen fuerzas de excitación armónicos sobre los apoyos en el que están puestos, que son proporcionales a las fuerzas de inercia y crecen con el cuadro de la velocidad angular. Habitualmente, un sistema desequilibrado se caracteriza por la existencia de vibraciones. Todos los sistemas que tienen que ver con máquinas de movimiento, que generan movimiento, la fuerza tiene que tener un poco de incertidumbre o excitaciones externas a las que nosotros queremos que realmente obtenga, así como ruidos y algunos desgastes. Para minimizar el efecto de las fuerzas de excitación es necesario añadir masas puntuales equilibrados de excitación que compensen el efecto de las fuerzas de inercia de desequilibrio. De esta manera que los ejes y apoyos no reciban fuerzas de excitación o que sean mínimas. Así ayudamos a que nuestro sistema pueda mejorar su funcionamiento a través de que tenga fallos mínimos y que tenga movimientos que no estén dentro del panorama que nosotros necesitamos que funcione. A continuación, mi compañero le va a dar un ejemplo de cómo funciona la tolerancia de desbalance. Para que se entienda un poco mejor la tolerancia a desbalance, vamos a explicar a lo que se refiere. Consideramos el rotor expresado en la figura que tenemos aquí, como dos sistemas de referencia, uno de inercia X, Y, Z y el otro rígidamente unido al rotor XYZ, que gira solidariamente unido a él con una velocidad angular constante W, la cual podemos denotar que está sobre el sistema con una flecha representada con la letra W. Asimismo, podemos notar los dos ejes o que se encuentran ahí, uno representado con una Y con barra arriba y la otra de manera normal. Para equilibrar dinámicamente un rotor se utilizan dos masas, que quiere decir para que no exista un desbalance, el rotor se le ajustan dos puntos de masa, los cuales son situadas en la periferia del rotor de radio, la cual se representa con la letra R, cuyo cometido es anular las reacciones dinámicas producidas por el desequilibrio. O sea, lo que se busca es que no exista un desequilibrio en el sistema. Eh, en aquellas consideramos un rotor desequilibrado con un solo apoyo, sobre el que han dibujado una fuerza R y, y el momento N de reacción que, como ya se ha dicho, son proporcionales al cuadrado de la velocidad angular y que giran con la misma velocidad que el rotor. Se coloca una masa
M1, que es la principal, la que está pegada más al eje central, la que podemos notar en la figura en la parte superior, o sea, en la primera línea. Que está en la periferia de la magnitud tal que la resultante R de Moe. Entonces, aquí es donde podemos ver la R notada o la fuerza es expresada por la masa 1, por la velocidad angular al cuadrado, por el radio. Asimismo, vemos que los vectores salen del centro del rotor o del sistema, donde podemos notar que R y N están juntos y las masas están un poco separadas al constante del ángulo, y que es alfa. Bueno, para seguir con este ejemplo, de esta forma el rotor queda estáticamente equilibrado, pues la reacción R se compensa con 2m de la radio, 1 por la velocidad angular. Ahora bien, además de R, hay que anular la n, o sea, se busca que la n desaparezca, lo que es posible con la misma masa 1. O sea, la masa mostrada, la primera, se busca que ya no es posible con ella eliminar lo que es n. Entonces, pues R y N están en un plano perpendicular al eje, pero en general en direcciones arbitrarias. Para anular ambas simultáneamente es necesario utilizar una segunda masa, que es la masa 2. Aquí es donde entra en acción la masa 2, se desecha masa 1 y entra en acción masa 2. Otra forma de demostrar que son necesarias dos masas para equilibrar dinámicamente el rotor, pues se utiliza lo siguiente. La reacción que existe en R, hay que hacer que en el centro de gravedad del rotor se sitúe sobre el eje, y para anular N hay que hacer que los productos de inercia X y Z sean nulos, o sea que ya no vamos a utilizar dos, como se había dicho antes, que al principio que se utilizaba uno de inercia y otro que ubicaba al sistema. Entonces, en este caso solamente existe la del sistema y se anulan los puntos de inercia. Asimismo, se hace que R parta desde el centro de gravedad del rotor, o sea que se sitúe en el punto del radio. Bueno, a continuación les voy a mostrar, bueno, voy a enseñarles o decirles algunos instrumentos que se utilizan para medir el desbalance. En el efecto de desbalance se mide en términos de amplitud y el ángulo de fase de una variable dinámica. Esta técnica es usada para mantener el balanceo. Las variables medidas y los sensores usados normalmente son para medir la fuerza ejercida por el rotor sobre los cojinetes, es medida con celdas de carga o transductores de fuerza en máquinas balanceadoras. La velocidad o aceleración del movimiento rotatorio de los soportes se mide con sensores sísmicos o acelerómetros. El desplazamiento de los muñones del rotor con respecto a los cojinetes se mide con sensores de proximidad para el balanceo del sitio. Y la velocidad o aceleración del movimiento rotatorio de la carcasa de la máquina se mide también con sensores de velocidad y aceleración. Esperemos que el tema haya quedado un poco de su entendimiento, ya que realmente de este tema no hay suficiente información como para hacer un tema extenso. Aunque mi compañero y yo intentamos que el tema haya sido expuesto y presentado de la mejor forma para poder llevarse un conocimiento y algún dato extra sobre para el conocimiento de la materia.